Hola chicos, espero que estén bien. Este video lo voy a explicar el punto número 1 y 2, o sea, la parte 1 de la tarea número 2 correspondiente al grado noveno. Entonces voy a sacar la guía. Es esta. Tenemos esta tabla que debemos rellenarla. Es una tabla de 10 filas por 10 columnas, que inicialmente va a tener los valores de la primera columna y la primera fila. El resto de valores los vamos a llenar con fórmulas, multiplicando la intersección de cada valor, de cada fila por cada columna. Eso en resumen es lo que hay que hacer, y este es el resultado final, como nos debe quedar. El segundo punto es simplemente construir unas tablas con los meses del año, los días de la semana y el número correspondiente al día. Para ello vamos a usar también fórmulas. Entonces vamos a empezar con el punto número 1. Vamos acá. Entonces, la recomendación es que pongamos las columnas. A ver, contemos 10 columnas. Son hasta la J, si no estoy mal. Sí. Contemos 10 columnas, las seleccionamos arrastrando, clic derecho, le damos ancho de columna. Vamos a ponerle 5, a ver qué tal. 5, sí, 5. Podemos dejarla así. Entonces, ponemos del 1 al 10 los valores para la primera fila y la primera columna. Para no tener que estar escribiendo uno por uno, simplemente cogemos los dos primeros valores. O sea, 1 y 2 acá, 1 y 2 acá. Seleccionamos a ambos valores y con el controlador de relleno, que es este puntico negro que vemos en esta esquina, y cuando el cursor se ponga en esta crucecita, arrastramos hasta el valor que necesitemos, en este caso 10. Lo mismo con la columna, hasta 10. Esto lo podemos hacer con cualquier otros valores, o sea, ya eso va a depender de la secuencia que queramos generar. Por ejemplo, si aquí en vez de 2 fuera un 3, aquí ya no sería 3, sino 5, y aquí 7, y así sucesivamente, por la secuencia, la diferencia que hay entre el primer y el segundo valor. Ahora, esto lo podemos resaltar con bordes. Entonces resaltamos toda esta área con los bordes, y aquí ya podemos comenzar a generar los valores restantes. Bueno, estos los podemos resaltar con negrita. Pueden usar acá o pueden usar con control N, es lo mismo. Listo. Entonces cogemos valor 2 de la columna, en este caso la columna A2A. Fíjense en la barra de fórmulas, todo lo que vamos escribiendo en cada celda va apareciendo en la barra de fórmulas. Entonces A2 se va a multiplicar por A2, o sea, por B1, que es esta de acá. Entonces, ¿por qué? Porque esos son los valores que se intersectan en esa celda. Enter, y ahí obtenemos el respectivo valor de 4.
o sea, de la multiplicación de 2 por 2. Ahora, hay una forma sencilla de que el proceso sea más corto, para que el proceso sea más corto. Y es que a través del controlador de relleno generemos automáticamente los valores para cada fila o cada columna. En este caso vamos a usar para cada fila. Entonces cogemos esta fórmula y le hacemos una pequeña modificación. Pueden hacerlo de dos maneras: en la barra de fórmulas o con la tecla F2. También pueden editar la fórmula de la celda en la que estén ubicados. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a colocar un valor que sea fijo, es decir, como en toda esa fila, en la fila 2, el valor de A2 va a ser el mismo, simplemente se le va a agregar esto, un signo pesos al principio y al final de la letra. Damos enter, se mantiene, pero hasta ahí no hemos hecho nada. Hasta ahí simplemente definimos, le hicimos esa variación a la fórmula, pero si lo hacemos acá, hasta acá, van a ver que genera automáticamente los demás valores. Aquí apliqué el controlador de relleno y solamente tuve que escribir una vez la fórmula. Ahora, ¿qué pasa si no le ponemos controlador de relleno? Vamos a probar con la siguiente fila. Entonces, ponemos esta por este valor de acá. Y ahora apliquemos el controlador de relleno sin fijar el valor. Van a ver qué sucede. Va a mandar unos valores totalmente errados. ¿Por qué? Porque es que aquí el A3 cambia a B3, cambia a C3, ya. Entonces, eso no es correcto, porque ese valor tiene que ser el mismo. Entonces, para que en lugar de que estén escribiendo el A3 en cada fórmula, cada vez que van poniendo cada fórmula, se utiliza este artificio, el del signo pesos, para fijar el valor. Y así nos evitamos tener que estar escribiendo la fórmula uno por una. Hacemos lo mismo acá. Hacemos lo mismo acá. Bueno. Vamos a hacerlo hasta el 5 para mostrarles algo que también se puede hacer. Vamos a hacerlo hasta acá para que vean que hay otra forma de hacerlo también, que es el mismo proceso, sino que en vez de usar las filas, usamos las columnas. Entonces, por ejemplo, aquí ya no vamos a coger como valor fijo la fila, sino la columna. Entonces cogemos la fila por la columna. En este caso la columna es esta, B1. B1 va a quedar fija. B1 va a quedar fija. Pero entonces ya no la vamos a arrastrar a lo largo de la fila, sino hacia abajo. Hacia abajo. ¿Por qué? Porque el valor que se fijó fue la columna. El valor que se fijó fue la columna. Entonces hacemos lo mismo acá. Bueno, eso se lo quería mostrar, era a modo de ejemplo, para que vean de que pueden trabajarlo de una forma o de otra. Pero si ya comenzaron a hacerlo con las filas, lo ideal es que lo terminen con las filas para que no se demoren tanto.
Entonces vamos a terminarlos con las filas. Ahora, bueno, vamos a arrastrar acá para ver qué nos sale. Bueno, nos manda valores errados, pero porque B1 se va cambiando. Entonces, para evitar eso, modificamos acá el B1, B2 por B1, aquí B1 también, B1 también acá, y B1 acá también. Pero ya y aquí también el A6 ya no es A6 sino A7, o sea, ya correspondiente a la fila. 8, A9 y A10. Listo. Y ahí sí lo podemos arrastrar completamente sin problema. Listo. Aquí ya tenemos el primer punto resuelto. Ahora vamos con el segundo punto. Dice realizar las tablas correspondientes a los meses y días aplicando las fórmulas que sean necesarias. Importante que el mes siguiente comience por el día que le corresponde. En este caso, febrero comienza el día jueves porque el último día de enero es miércoles, o sea, el que aparece acá en la guía. Se recomienda combinar las celdas para los nombres de los meses y aplicar un ancho de 2,5 a las columnas donde se ingresarán los números. No importa si no aparecen los nombres completos de los días. Ya les voy a explicar a qué se trata. Completar hasta llegar al mes de diciembre, o sea, todo el año. Entonces, vamos a aplicar el mes de enero, que ocupa 7 celdas. Entonces, lo hacemos así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, combinar y centrar y escribimos enero. Aquí escribimos lunes y aquí escribimos martes. No es necesario escribir los demás valores, simplemente aplicamos controlador de relleno a los dos primeros valores hasta llegar al domingo y se genera automáticamente los demás valores. Ahora vamos a poner el ancho de las columnas 2,5. Se me olvidaba. Esto lo pueden hacer para que no interfiera con el tamaño de la otra tabla. Lo pueden hacer a un costado acá o lo pueden hacer en otra hoja, como quieran. Vamos a hacerlo en otra hoja. Entonces, para no perder lo que hicimos, tenemos todo esto seleccionado, lo cortamos y lo pegamos acá en la nueva hoja y le aplicamos el ancho de la columna de 2,5. Listo. Ahora este texto, bueno, lo pueden arrastrar un poquito para que no se vea tan recortado. Yo le puse 2,5, era para que se vieran las 3 primeras letras de cada día. Pero bueno, eso es lo menos importante. Lo importante es que se vea bien. Y en el caso del domingo, pues simplemente borren el resto de letras, que queden nada más las 3 primeras. Ahora, esta es la parte que ya seguramente ustedes están esperando. Entonces colocamos el primer valor, 1. Listo. Los demás valores se van a generar a partir de una fórmula. Entonces sería la fórmula A3, que es donde está el 1,
más 1. Enter, general 2. Ahora, si yo le coloco controlador de relleno acá, me genera los demás. Pero ya no puedo seguir generándolos para la siguiente semana. Entonces tengo que colocar el valor anterior más 1 y sucesivamente arrastro. Bueno, ¿qué pasó acá? Que las filas, que las celdas, o sea, las celdas H3 o 3 no tienen valores, porque se supone son estas las que vienen acá. Para evitar eso, modificamos esta de acá. En vez de H3 le colocamos el correspondiente a 4, que es donde está el valor de 8, y arrastramos, y así sucesivamente. Lo mismo, la anterior más 1, anterior más 1, y arrastramos. Anterior más 1, anterior más 1, y arrastramos. Anterior más 1, anterior más 1. Ok, listo. Y ahí sin querer lo extendí hasta el final, pero entonces como enero no llega hasta 35 sino hasta 31, borramos los demás. Para febrero podemos copiar y pegar estas dos partes que son comunes. Aplicamos el ancho de la columna 2,5 y lo mismo, 1, fórmula de anterior más 1, y arrastramos. Una cosa, como aquí ya no es enero sino febrero, entonces ya no comienza por lunes. Recuerden que enero aquí termina en miércoles, entonces aquí ya debe comenzar en jueves. Entonces aquí va 1 y aquí va anterior más 1, y seguimos con los demás. Seguimos acá, anterior más 1, anterior más 1, y seguimos. Listo. Y así, de esa manera pueden hacer con los demás meses hasta completar todo el calendario. Espero que hayan entendido. No voy a continuar porque ya los demás pasos son los mismos. Son los mismos, o sea, no cambia, simplemente es completar cada mes. Completar cada mes con sus valores correspondientes. Entonces, para el caso de febrero, normalmente llega hasta 28. Llega a 29 cuando el año es bisiesto, pero vamos a suponer que este año no es bisiesto, sino que llega hasta 28. Entonces, lo haríamos hasta 28. Hasta 28 y listo. Entonces, bueno, estos cositos de acá son unos errores. Bueno, no siempre son errores, entonces los pueden omitir. Simplemente son advertencias, aunque no siempre son errores. Entonces, para el mes de marzo hacen el mismo proceso, sino que ya no comienzan el lunes, sino que comienzan en el
día siguiente donde termina el mes anterior. En este caso, como febrero termina el miércoles, marzo tiene que comenzar el jueves. Y así sucesivamente. Eso es todo, chicos. Entonces, recuerden, este video va a estar disponible en el blog también, el link, y se los voy a compartir por este canal, obviamente. Saludos.